Bienvenidos al Grado Maldito, bienvenidos a un vídeo más. Estamos en Arkham Horror, en el escenario Ecos de las Profundidades. Que si hacemos un pequeño recordatorio del vídeo anterior, pues ya nos estuvimos moviendo por el escenario un poquito. Cogimos un par de pistas y además estuvimos sufriendo un montón de horror y se propagó la perdición. Vamos, vimos un poquito de casi todo, ojo, de casi todo. De momento nuestros investigadores siguen aquí aguantando todo lo que le echen y más. Ya veremos cuánto dura esto. Pues venga, vamos a continuar ahora con este siguiente turno. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, yo creo que lo primero que voy a hacer, voy a mover a Norman, ¿vale? 1 y 2. Y voy a hacer salvaguarda para intentar quitarme de aquí por lo menos una perdición. Por lo menos con una ya me soluciona el tema. Entonces, voy a coger dos dadetes. A ver, este tiene para salvaguarda. Tiene, vamos a ver, tres dadetes, 3 de saber, ¿vale? Para salvaguarda, que es el librito. Pues tiramos los dadetes y solo uno. Bueno, pues nada, pues nos quitamos uno. Por lo menos algo es algo. Algo es algo. Tengo para repetir tirada, a ver. Me dice... Tenía yo por aquí algo que decía... Haz una prueba de saber. Si la superas, muévete un espacio. Nada. Una vez por ronda, cuando estés resolviendo una prueba, puedes volver a tirar tantos dados como el número de fichas de perdición de tu espacio. Pues es lo que voy a hacer, ¿vale? El tratado de astronomía. Pues es lo que voy a utilizar. Vale, pues entonces, de momento este es un éxito. Vamos a ver si tenemos otro éxito. Y tenemos otro éxito, fenomenal. Vale, pues como quitamos dos, ¿vale? Quitamos dos de aquí, me gano una fichita de restos. Pues muy bien, pues una fichita de restos. Y esto de aquí, pues, se jubila. Buah, pues ni tan mal, ni tan mal. Vale, pues a ver, nuestro colega ya está apañado, ya ha apañado esa zona. Ahí creo que había alguna pista, sí, hay una pista. Vale, voy a ir con... A ver, eran 3 en un sitio y 2... vamos a ver cómo me puedo montar yo esto. Este tío, ¿qué hace? Este, si viene aquí, me pega con uno y 2 de horror. Joder, y tiene 3 vidas. Y tiene 3 vidas. Vale, me voy a arriesgar. Vale, voy a hacer esto. No, estaba mirando este, pero vamos, que voy a hacer esto. 1 y 2. Me vengo aquí a las calles y le voy a atizar. Vale, le voy a atizar y ya está. A ver, este dice... no es nada... Creía que tenía alguna habilidad especial, pero no. 3 vidas, 3 viditas. Y si me pega el tío, me comería un impacto y 2 de horror. 2 de horror. Pues mal, vamos. Pues entonces, vamos a pegar por aquí unos cuantos tiros. A ver, dame un segundo, voy a cambiar la luminosidad un poquito. A ver si se ve un poquito mejor. A ver, yo creo que ahí ya se ve un poquito mejor, ¿vale? Me hace un impacto y 2 de horror. Y vamos a tirar dadetes. ¿Cuántos dadetes? Bueno, pues como tengo la ametralladora esta, pues esta me da 4 de fuerza, más los 4 de fuerza que ya tiene, pues ya serían 8 dados. Y necesito 3 impactos. De momento solo vienen 6 dados en el juego. Así que, bueno, pues es lo que hay. Vamos a ver. Pues ha impactado 2, ¿vale? Y me quedan todavía 2 dadetes por lanzar. Pues venga, 2 dadetes más por lanzar. Dime que sí, dime que tengo ahora, dime que sí, dime que sí. Y impacto también, ¡hola! Con 6, con 6. Vale, pues este de aquí se pira. El endriago de río este, pues a tomar por saco y me da una fichita de restos que me vendrá genial. Muy bien, pues con esto, pues, ala, para el mueblecito guapo. Fenomenal, ya tenemos... A nuestro querido amigo Norman y nuestro colega Michael McGlenn ya han terminado sus turnos. Vamos ahora ya con esta chica guapa como es Jenny Barnes, que va a venirse uno y se va a enfrentar a este maloso. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Pues vamos a pegar tiros también. Tiene 3 de fuerza más 3 de las propias gemelas. Son 6 dadetes. Pues tiramos 6 dadetes. Pues venga, los 6 dadetes, necesitamos 3 impactos, por favor. Por favor, los 3 impactos, Vale, tenemos por aquí
2 impactos. Fenomenal. Y vamos a ver qué es lo que tenemos por aquí. Dice, una vez por ronda, tengo una pata de conejo, puedes volver a tirar un dado cuando estés resolviendo una prueba. Vale, y dicen aquí también, buscando a Easy, que una vez por ronda, cuando estés resolviendo una prueba, puedes sufrir un punto de daño y un punto de horror para volver a tirar cualquier cantidad de dados. Pues no, la verdad es que no. Voy a intentar la pata de conejo, voy a agotar la pata de conejo, voy a agotarla. Y venga, necesito un impacto, venga, dime que sí. Un 6, toma ya, venga ahí. Esto se ha movido. Un 6, muy bien, pues este se va al garete, me da una fichita de restos. Esto significa que no voy a sufrir más horrores por turno. Con lo cual, vamos bien, vamos muy bien. Fenomenal. Pues venga, vamos a retirar los dadetes. Vamos a ver qué es lo que vamos a hacer ahora. ¿Qué es lo que nos tocaría ahora? Ahora es la fase de monstruos. No hay monstruos en juego, con lo cual esa fase nos la saltamos. Y ahora vamos a la fase de encuentros. Vamos a empezar por nuestra amiga Jenny Barnes, que al parecer está en los muelles, ¿vale? Del distrito comercial. Pues venga, muelles, distrito comercial. Aquí estamos, venga. Muelles, distrito comercial. Muelles. Dice, al sacar del agua el chorreante maletín, descubres que casi... Perdona, es que esta puñetera letra pues no se ve bien. A ver, dice, al sacar del agua el chorreante maletín, descubres que está cubierto de una sustancia viscosa y hedionda. Pues, observación, ¿vale? Tirada de observación. Vale, pues vamos a ver, tirada de observación. Solo tengo 2 dadetes de observación. Pues nada, venga, 2 dadetes. Un impacto, fenomenal, pues lo he superado, así que no va a haber muchos problemas. Dice, si supera la prueba, hallas en su interior un paquetito de monedas extrañas. Ganas 3 dolarines. Pues venga, fenomenal. Pues 3 dolarines que nos ganamos en un momentín. Vale. Pues 3 dolarines. A ver dónde tengo yo por aquí. ¿Dónde? Aquí lo tengo. Venga, 1, 2 y 3 dolarines, que ya los tengo por aquí. Venga. Vamos, Jenny, que te estás forrando, colega. Vale. Pues esto ya estaría. Vamos ahora con Michael McGlenn, ¿vale? Que está en las calles. Hay que coger una de las calles. A ver, y está eso que es una farola. Vale, pues calles. Zona residencial. Dice, ves a Ryan Dean sentado en la parte trasera de una vieja camioneta, describiendo de manera exagerada la eficacia de su último producto estrella ante la multitud de lugareños. Tirada de influencia. Pues venga, vamos a ver. Tirada de influencia. La tirada de influencia, este tiene 3. Pues venga, pues 3 dadetes de influencia. Vamos allá. Vale, pues tenemos éxito. Dice, si superas la prueba, cargas enseguida al estafador y se ofrece directamente unos... te ofrece discretamente unos pavos para que mantengas la boca cerrada. Ganas 2 dolarines. Pues fenomenal, pues ganamos 2 dolarines. Muy bien. Pues 2 dolarines, 1 y 2 para nuestro colega Michael McGlenn. Pues fenomenal, ya tiene 4. A ver, dame un segundo porque no terminé de leerlo del todo. No vaya a ser que si fallas la prueba... Vale, creía que había más cositas. Muy bien. Pues venga, vamos ahora con el científico. Vamos, con el científico, con el astrónomo. Sí, es un científico igual, que está en el colmado, que es el barrio fluvial. Venga, vamos a ver si tenemos suerte con las pistas. Sí, no tenemos suerte. Vaya por Dios. Venga, en el colmado. Dice, Derry Sofner, el propietario del establecimiento, agita un lápiz para llevar un recuento mental de su género. Estoy haciendo inventario, explica. Cómpreme algo, haga el favor. Está todo en oferta. No quiero pasarme toda la noche aquí contando. Puedes comprar un objeto común del catálogo por la mitad de su precio redondeando hacia arriba. Vale, pues no. La verdad es que no tengo dinero. Tengo 2 dolarines
Podría comprar algo de 4. A ver, común. Vamos a ver qué tenemos por aquí común. Pues todo es extraordinario, con lo cual no puedo comprar nada. Todo es extraordinario. Tengo símbolo religioso, un cuchillo, que es extraordinario. Común es. Ah, no, es común y extraordinario. Vale. Vamos a ver, ¿cómo hacemos esto? Símbolo tenemos por aquí. Esperad, voy a cambiar la camarita, ¿vale? Y así lo vemos y a ver qué podemos comprar. A ver, tenemos por aquí. Símbolo religioso. Después de que este objeto sufra al menos un punto de horror, tú recuperas un punto de cordura. Nah, no me interesa de momento. El cuchillo, que recibo +1 de fuerza. Este no, porque es mágico y extraordinario. Este sí es común, que nos dice cuentos de los hermanos Grimm. Atención, un investigador o aliado situado en tu espacio recupera un punto de cordura. Oh, pues ni tan mal. A ver, el otro es extraordinario, que es el códice de otro mundo. Recibes +3 al saber cuando estés realizando una acción de salvaguarda. Joder, este es buenísimo, ¿eh? Este es buenísimo. Lo que pasa es que solamente puedo elegir pues objetos comunes. Vamos a ver. A ver, para pegar ya tenemos a Jenny y ya tenemos a Michael McLean. Con lo cual, de pegar naranja de la China. Lo que sí que puedo, podría coger este e ir recuperando cordura, ayudando a coger cordura a los demás. A lo mejor. Yo creo que sí, podría coger eso. O este de aquí. Después de que este objeto sufra al menos un punto de horror, tú recuperas un punto de cordura. No sé qué hacer, ¿eh? No sé qué hacer. Venga, voy a coger este de aquí, venga, va. Cogemos este de aquí, voy a pagar $2. Acordaros que es a mitad de precio, redondeando hacia arriba, con lo cual, pues lo cojo yo por aquí, los $2. Y lo pongo en el fondo. $2 y al banco. Vale, sacamos una nueva cartita. Y tenemos aquí... página secreta, objeto extraordinario. Tomo, recibes 2 de saber cuando estés realizando una de salvaguarda. ¡Buah! Pues esto sería la pera. Lo que pasa es que este es de a dos manos. Este me vendría muy bien, ¿eh? Este de aquí, ese tomo me vendría fenomenal. Muy bien, venga, vamos a cambiar la camarita y continuamos. Pues ya estaríamos por aquí. Venga, fase de encuentros, ya están hechos los encuentros y ahora la fase de mitos. La mejor fase de todas. Ya sabéis que aquí os gusta que me metan mucha caña. Pues vamos a ello. Venga, vamos a empezar como siempre con nuestra querida amiga Jenny Pants. Vamos a ver, tenemos por aquí... ¡Uy! Sale un bicho. Vamos a ver dónde sale el bicho. ¿Y qué bicho sale, por cierto? Bueno. Cantor marino. Esto tiene muy mala pinta. Dice, aparece donde haya más perdición. Allí es donde hay más perdición. Dice, acechante. Mueve una ficha de perdición donde esté espacio hasta la hoja del escenario. ¡Hala! O sea, que mueve la ficha de perdición hasta la hoja del escenario. ¡Hala! A ver qué tiene. 3 de vida, -1 de fuerza y -1 de observación. ¡Hala! Pero mal, ¿eh? Mal. Tenemos que ir a por él. Porque si no, nos lo va a liar. Hace un impacto y 2 de cordura, ¿vale? Y nos da también una fichita de restos. ¡Jopetas! Pues hay que ir a por él, pero ya. Venga, va, continuamos. Una ficha blanca, fenomenal. Jenny, ya lo tenemos todo superado contigo. Muy bien. Pues venga, siguiente. Vamos ahora con Michael McLean. Vamos, Michael. Va, venga. Aquí tenemos titular. Que esto ya sabéis lo que significa. Titulares. Acordaros, hay 13 titulares. Cuando se acabe el mazo y no hemos terminado la partida, de manera automática hemos perdido. Vale, a ver. Bandas callejeras se instalan en Arkham. Brutales ceremonias de iniciación. La juventud sucumbe a la presión social. El Club de Mujeres de Nueva Inglaterra manifiesta su preocupación. La policía recomienda no pasear sin compañía. Por A.P. Jessup,
Redactor Arkham Mask. Titular. Hace una tirada de fuerza. Vale, pues hacemos una tirada de fuerza. Habíamos dicho con Michael McGlynn, ¿verdad? Pues tirada de fuerza. Tiene una fuerza de 4, con lo cual 4 dadetes. Vamos allá. Sale un 6. Fenomenal. Pues con un 6 nos dice, con 3 o más ganas un objeto común. Fenomenal. Pues ni tan mal. No tenemos objetos comunes. Vale, pero no me gusta nada el catálogo, con lo cual puedo sacar cartas. A ver, este de aquí se descarta. De hecho, lo voy a poner así. Para que no se me olvide. Voy a sacar cartas porque se puede hacer, no hace falta que lo cojamos del catálogo. Y la primera que salga común, pues es la que no va a tener que quedar. Pues venga, tacatá. Este es mágico, nada. Tacatá. Este es común, la lupa. Fenomenal. Recibe más 1 de observación cuando estés realizando una acción de revelar pistas. Vale, pues aquí la tenemos. Muy bien. Muy bien. Y este de aquí, pues que se irá al fondo y ya está. A ver, ¿qué más cositas? ¿Qué más cositas? Esto de aquí ya lo podemos poner bien. A ver, ¿cuánto hemos hecho? 1, 2, me falta una más. Cositas guays. A ver, algo guay. Tenemos pistas, tenemos una pista aquí y tenemos una pista para Michael McGlynn, si mal no recuerdo, ¿no? No, Michael McGlynn, no había pistitas para Michael McGlynn, solamente para este tío. Ay. Pues vaya faena. Yo creía que había una pistita también para Michael McGlynn, pero no, va a ser que no. Vale, pues venga, sacamos otra fichita. Venga, vamos para allá. Vale, otro titular. Buah, ya estamos. Venga, otro titular. Se nos agota el tiempo. Y muy rápido se nos está agotando. Vale. Extrañas luces en noches extrañas. Divisadas bases brillantes. Divisadas luces brillantes en la marisma, junto al río. Es la luz de la luna que se refleja en las nubes, aseguran las autoridades. Los parapsicólogos los denominan visiones fugaces de las esferas. Pues nada, no hay fotografías, por Rex Murphy, redactor Arkham Mask. Pues vale, ¿qué le vamos a hacer? Pues entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues una tirada de saber, ¿vale? Hay una prueba de saber que tenemos que... son 2 dadetes, vamos a ver qué es lo que pasa. Pues 2 dadetes. Vamos, Michael. Hola, este se me ha pirado, ¿eh? Vale, 5, de todas formas. Vale, con 3 o más gano un hechizo. Vale, pues ni tan mal. Pues de momento, lo vamos a dejar así, ¿vale? Gano un hechizo. Pues, a ver, un hechizo. Lo tenemos por aquí. Un hechizo. Vamos a barajar esto un poco. Aunque ya los tengo todos barajados, pero bueno. Venga. Nieblas de relé. Mira, qué casualidad. Puedes hacer una prueba de saber en lugar de observación cuando estés realizando una acción de evasión. Vale. No lo voy a utilizar, pero me viene bien. Bueno, pues fenomenal, Michael. Muy bien. Venga, vamos con Norman. Norman, colega. Vamos allá. Vale. Aparece una pista en el distrito comercial. Distrito comercial, no sé dónde anda. Distrito, aquí, una pistita. Pues venga, cogemos por aquí. Distrito comercial, 1 y 2. Y le pegamos así un buen meneo. Venga, pues así se queda. Y ya nos quedaría la última fichita que tenemos que sacar. Vamos ahí. La última fichita que es... ¡Oh! Se propaga la perdición. Vamos a ver dónde se propaga la perdición. Se propaga en la Facultad de Ciencias. Esto está en la Universidad de Miskatonic. Vale, Universidad de Ciencias, que eso está aquí, o sea, Facultad de Ciencias. Pues ahí ponemos una fichita de perdición, fenomenalmente mal. Bueno, pues apañado. Ya lo tenemos apañado. Pues ya tenemos todo para empezar. Y ahora vamos a empezar con... ¿Con quién vamos a empezar? Vamos a ver.
1, 2 y 3. Puedo venirme aquí con Jenny. O puedo limpiar esto, moverme. Para ver si puedo conseguir esta pista de aquí. Que sería una buena idea. Muy buena idea. Pues yo creo que sí. Venga, voy a intentarlo. Vamos a hacer ¿puedo hacer salvaguarda? Con salvaguarda 1 de saber. No, no me va a valer. No me va a valer salvaguarda aquí. No me va a valer. Vale, voy a hacer una cosa. Me voy a concentrar. Me voy a concentrar en fuerza con Jenny. Porque esto me va a venir fenomenal. Acordaros que Jenny, a ver, al final, salvaguarda y demás, lo voy a utilizar para... lo voy a utilizar con nuestro colega el astrónomo, ¿vale? Con Norman, porque al fin y al cabo está para eso. Y esto, pues al final, para luchar contra los malos malosos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo creo que debería intentar recuperar de alguna manera cordura. De alguna manera cordura, pero más con Michael McGlenn que con Jenny. Pero claro, ¿dónde podemos hacer esas cosas? Aquí, en el Club Tic Tac, a lo mejor sí podemos. En el Club Tic Tac. Y intento recuperar esta pista. Vale, pues venga, nos vamos a quedar aquí a ver si puedo recuperar cordura. Fenomenal, pues ya hemos hecho nuestras dos acciones, que ha sido concentrarnos en fuerza y movernos. Fenomenal. Venga, vamos con Michael McGlenn. Michael McGlenn, pues 1 y 2 se mueve y se enfrenta a este bicho. Así de claro. Vamos a ver si soy capaz. Vamos a enfrentarnos a este bicho. Que necesitamos 3 impactos. Muy bien, pues con 3 impactos. Vamos a coger aquí, vamos a tirar... ¿cuántos dadetes? 8 dados. 8 dados, necesitamos 3 impactos. Vale, pues tenemos un impacto nada más. Un impacto nada más. A ver si tengo algo por aquí. Ah, mirad, voy a hacer una cosa. Voy a utilizar el automóvil, ¿vale? Y le hago 2 impactos con el automóvil. Acordaros que el automóvil lo que hace es atropellar a los malos malosos y recibe 2 impactos, aparte de 2 impactos del propio coche. Con lo cual, pues, ahora, 2 impactos para el coche y 2 impactos que se come el bicho, más 1 que le acaba de hacer, pues ya se muere. ¡Se muere! Me da igual, voy a tirar los otros 2, pero vamos. Naranja de China. Vale, ¿dónde está el bicho? El bicho, le tenemos por aquí. Pues este se muere y me da una de restos. Este monstruo profundo, pues adiós, se va para su casa, vuelve de donde vino, del río. Y Santas Pascuas. Muy bien, pues ahora vamos a empezar ya con nuestro colega Norman, que viene aquí y va a hacer salvaguarda. Vamos a ver si tenemos suerte. Con salvaguarda son 4 dadetes ahora mismo, porque acordaos que estamos concentrados. Así que tiramos 4 dadetes y a ver si tenemos suerte. Venga, vamos a ver si tenemos suerte. Vamos allá. Y ni uno. Vamos a ver qué dice. Una vez por ronda, cuando estés resolviendo una prueba, puedes volver a tirar tantos dados como el número de fichas de perdición haya en tu espacio. Vale, pues vamos a tirar 2 dadetes, a ver si por lo menos puedo quitar uno. Porque si no, se nos complica ahí, pero de mala manera. Vale, los dos. Pues fenomenal. Quito los 2 y me gano una fichita de restos. Muy bien, colega. Muy bien, Norman. Lo estás haciendo genial. Ahora, en el próximo turno, si todo va bien, lo que voy a hacer va a ser subir la pista aquí al escenario. Para empezar ya a mover un poquito el tema del códex. Porque si no, malo. Venga, fase de monstruos. No los hay, los hemos limpiado. Fenomenal. Fase de encuentros. Robar la cartita de encuentros. Vamos a empezar por el barrio fluvial. Vamos a ver dónde tenemos por aquí. Este es distrito comercial. Barrio fluvial. Aquí, barrio fluvial. Venga, empezamos por... yo qué sé... Venga, Norman, otra vez. Vale. Norman, ¿dónde estamos? En la Cueva Negra. Vale, pues Cueva Negra. Aquí ocurren cosas malas. Dice, te encuentras en las sombras para espiar a las figuras con túnicas que celebran un extraño ritual. Ganas...
O sea, sí, ganas un hechizo, ¿vale? Pues ganamos un hechizo para Norman. Vamos a ver qué hechizo ganamos para Norman. ¡Oh! Proceso alquímico. Acción. Haz una prueba de saber y ganas $1 por cada éxito que obtengas, ¿vale? Cuesta 1 de cordura. Es una caca pinchar un palo. Porque ahora mismo no me hace falta dinerín. De momento no me hace falta. Y ahora nos dice así. Dice, la magia parece fluir a través de tu cuerpo. Cabezón. Tirada y cabezón. 4. Tengo 4. 4 de cabezón. Pues vamos para allá. 4 de cabezón. Que es de voluntad. Y tenemos éxitos. Tenemos 4 éxitos, no menos. Y dice, si supera la prueba, resiste sus efectos y purgas la zona de su maleficio, de su maléfico influjo. Quita una ficha de perdición de cualquier espacio de tu barrio. ¡Toma! ¡Toma, que no tengo ninguna! Vaya por Dios. Vale, pues nada, pues ¿qué le vamos a hacer? Pues venga, vamos con nuestro colega Michael McLean. Cogemos por aquí, la pista ya, hombre. Pues ya era hora que yo tocase la pista. Estamos en la cueva negra. Dice, las paredes de la cueva están cubiertas de antiguos trozos pictóricos. Ganas una pista de tu barrio. Pues venga, fenomenal. Ganamos la pistita de nuestro barrio. Dice, hay algo en esos símbolos que se te queda grabado. Tirada de cabezón, no de voluntad. Este tiene 3 de voluntad. Muy bien, vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que nos cuenta. Y no la pasamos. No la pasamos. Y dice, si fallas la prueba, tienes una visión premonitoria de tu muerte por ahogamiento. Sufres un punto de horror. Bueno, pues este se va al descarte. Bueno, pues está ya al límite. Está al límite. Pero al límite. Pero al límite. Vamos a ver. Punto de horror, ¿vale? Ya tiene 3 de los 4 posibles. 3 de los 4 posibles. Así que ya tenemos un gran problema. Tenemos un gran problema. Pero que muy gran problema. Pero yo tenía por aquí, para poder utilizar, un investigador o aliado situado en tu espacio recupera un punto de cordura. Pero esto cuando sea mi turno, evidentemente, no ahora. Bueno, y es una acción, con lo cual no puedo hacerlo. Vale. Pues lo dejamos como está. Entonces, ahora vamos con nuestra querida amiga Jenny Vance, que está en el Club Tic Tac, en el distrito comercial. Pues distrito comercial, venimos aquí, cogemos la cartita y ¡op! La pista. Muy bien. Club Tic Tac dice, el médico que se sienta en la barra te cuenta que ha perdido su licencia por tratar a uno de sus deformes hombres pez. Deformes hombres pez, ojo. Ganas una pista de tu barrio. Ya tenemos 3 pistitas guapas. Tenemos que intentar subirlo como sea el escenario. Puedes gastar $1 para invitarle a una copa. Pues sí, lo voy a hacer. Venga, $1, que estoy forrada. Si decides hacerlo, el médico se pasa el resto de la noche ahogando sus penas en alcohol. Tú o un aliado recuperáis 3 puntos de cordura. Fenomenal. Pues entonces el punto de cordura que tenía, pues se va. Y esto se descarta. Muy bien. Muy bien. Muy bien, Jenny. Así me gusta. Así me gusta que haga las cosas bien, como ha de ser. Pues ya tenemos la fase de encuentros terminada. Vamos ahora a la fase de mitos. Claro está. Vamos a la fase de mitos. Empezamos por Jenny Vance. Veamos qué tenemos por aquí. Vale, una ficha blanco. Una ficha en blanco. Ya no tenemos más ficha en blanco, si mal no recuerdo. Y ahora la siguiente, que es... Estallido de portal. Vamos a ver. Estallido de portal. ¿Dónde? En el distrito comercial. Distrito comercial. Hay que poner 1, 2 y 3. ¿Dónde está el distrito comercial? Aquí. 1, 2 y 3. Bueno, esto se nos complica, ¿eh? Se nos complica. Fenomenal. Pues entonces, ahora ya tenemos esto de aquí, ¿vale? Que es donde ha estallado. Hay que barajarlo. Y una vez que hemos barajado, se pone en el mueblecito en la parte de atrás. O sea, aquí. A ver, un segundín.
en la parte trasera. Ahí se queda. Vale. Pues ya estaría. Jenny Bars ya ha terminado, con lo cual le damos la vuelta y vamos ahora con Michael McGlenn. Venga, vamos allá. Como ya ha terminado esto, vamos a ponerlo por aquí. Vamos a poner esto por allá. Le pegamos un super ultra hiper meneo y sacamos 2. 1, otra vez, estallido de portal. Madre mía, en el centro ahora. En el centro. Vale, bueno, hay que barajarlo, no hay que barajar nada, así que nada de nada. Jopetas, en el centro, tío. Madre mía, la que se nos va a poner aquí en un momento. Pues 1, 2 y 3. No sé si me va a dar tiempo a tanto, ¿eh? No sé si me va a dar tiempo. Venga. Y sacamos la última. Muy mal, ¿eh? Muy mal, tío, muy mal. Michael, muy mal, Michael. Buah, venga. Aquí tenemos otro titular. Vamos a ver qué es lo que pasa con el titular. La culpa es nuestra y de nadie más. Editorial. Las decisiones que hemos tomado nos han colocado en esta tesitura. Se requiere un nuevo compromiso ciudadano. El advertiser asume su parte de culpa. Por Doyle Jeffries, jefe de redacción. Arkham Más, titular. Coloca 2 fichas de perdición en tu espacio a menos que ganes una carta de pacto siniestro. La gano. O sea, no gano la de pacto siniestro, sino que pongo ahí 2 cartitas de perdición. Así de claro. O sea, cartitas. 2 fichas de perdición. Ah, ahí se quedan. Muy bien. Michael, tú ya estás. Fenomenal. Vamos con Norman. Vamos, Norman, tío. No me falles ahora que estoy teniendo muy mala suerte en este... Vale, tenemos fichita blanca, gracias a Dios. Hemos dado aquí pues un poquito de respiro. Vamos ahora con el siguiente. Una pistita. Muy bien, tío. Muy bien, Norman. Eres un crack. Distrito comercial. Tenemos una pistita en el distrito comercial. Pues distrito comercial. 1 y 2. Y barajamos. Muy bien. Pues ya que lo tenemos por aquí... Pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues ya hemos terminado. Con lo cual, ya aquí queda esto apañado. Pero que muy apañado. Muy bien, pues lo voy a dejar aquí, ¿vale? Hemos jugado ya un par de turnos. Son turnos un poquito largos. Y evidentemente, pues, no quiero alargar mucho esto. Porque si no, después se convierte esto un poco rollete macabeo. Pero bueno, hemos visto muchas cosas. Hemos visto ya 2 estallidos de portal, no menos. Hemos visto cómo se nos está yendo de perdición. Hemos matado unos cuantos bichos. Ahora, pues, me va a tocar limpiar y no voy a poder subir pista al escenario. No, es que no voy a poder. No voy a poder porque es imposible. O sea, completamente imposible que lo pueda hacer. Ya que se me está llenando las cosas de cosas muy malas. Y nada, ya veremos a ver qué estrategia tomamos. Posiblemente Norman venga aquí y limpie esta zona. Michael McGlenn limpiará esta zona. Y Ellie, sí. Jenny intentará venir aquí e intentará hacer salvaguarda ahí como pueda. Es que no me queda otra. Tengo que intentar limpiar eso como sea. Así que nada, lo voy a dejar aquí. Espero que os esté molando. Espero que lo estéis disfrutando tanto como lo estoy disfrutando yo. Y ya está, o sea, lo que siempre os digo. Gracias por estar ahí, gracias por suscribiros. Y los que no, por favor, suscribiros al canal, que así nos ayudáis a traer material nuevo. También os podéis seguir en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, en Twitch, que hacemos directos, y también aquí, evidentemente, en YouTube. Y lo dicho, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!